Olga Moreno, la mujer que durante años ha sido señalada, criticada y analizada hasta la extenuación en cada plató de televisión, fue vista entrando en un despacho de abogados penalistas muy conocido de Sevilla, situado en una de las avenidas más discretas pero importantes de la capital andaluza. No llevaba gafas de sol oscuras para esconderse de los fotógrafos, ni intentó entrar por el garaje privado como suelen hacer los famosos cuando tienen algo oscuro que ocultar. Al contrario, Olga entró por la puerta principal, con la cabeza bien alta, el paso firme y sujetando con fuerza una carpeta azul bajo el brazo que, sin duda alguna, contiene la documentación que ha hecho temblar los cimientos de la urbanización Valdelagua en Madrid. Lo que dijo a la prensa que hacía guardia en la puerta fue breve, apenas una frase lanzada al aire mientras caminaba, pero ha caído como una losa de hormigón armado sobre la tranquilidad de Fidel Albiac. Dijo, textualmente y mirando a los ojos de los reporteros: «Lo que conté ayer en televisión no es ni la mitad de lo que sé. Atención a esa frase, porque encierra una amenaza velada que cambia por completo las reglas del juego que conocíamos. Olga Moreno ha pulsado el botón nuclear. Se acabaron las medias tintas, se acabaron los comunicados tibios y se acabó el miedo a las represalias legales. Por primera vez en 20 años, el hombre que siempre ha controlado los tiempos, que siempre ha manejado los hilos desde la sombra, sin mancharse las manos, Fidel Albiac, se ha quedado, literalmente, sin palabras y sin capacidad de reacción ante lo que se le viene encima. Y os voy a decir por qué su silencio es tan significativo hoy. Porque esa carpeta azul que Olga paseaba por Sevilla no contiene simples recortes de revista o rumores de pasillo escuchados en maquillaje. Esa carpeta contiene pruebas documentales, fechas exactas, cifras bancarias y nombres propios que podrían desmontar, pieza a pieza, el relato oficial que nos han vendido durante el último lustro. Quedaos ahí, no os mováis del asiento, porque hoy no venimos con especulaciones ni con teorías conspiranoicas sin fundamento. Hoy vamos a contaros, punto por punto y con todo lujo de detalles, el jaque mate definitivo que podría llevar a alguien muy poderoso, alguien que se creía intocable e inmune, a sentarse de una vez por todas delante de un juez para dar explicaciones que no podrá maquillar con música triste de fondo ni con ediciones de vídeo. Bienvenidos a la verdad sin filtros. Para entender la magnitud real del terremoto mediático y judicial que estamos viviendo en estas últimas horas, hay que rebobinar y analizar con lupa lo que pasó ayer por la tarde en directo ante millones de espectadores. Nadie, absolutamente nadie, en los pasillos de la cadena vio venir la tormenta perfecta que se estaba gestando. Parecía una conexión normal, una intervención rutinaria para comentar la actualidad, como tantas otras que hemos visto 1000 veces. Pero los que llevamos años analizando el lenguaje no verbal y los gestos de los personajes del corazón, notamos algo raro, algo diferente e inquietante en la mirada de Olga Moreno desde el primer segundo de emisión. No tenía miedo. Ya no existía esa precaución de años anteriores, esa cautela de quien mide cada sílaba para no recibir una demanda millonaria al día siguiente. Ayer, Olga Moreno tenía la mirada de una mujer que ya no tiene nada que perder, y eso la convierte en el enemigo más peligroso que Fidel y Rocío se han encontrado jamás en su camino. Y entonces, en mitad de una frase aparentemente inocente, soltó la bomba que nadie esperaba. Con una frialdad y una templanza que heló la sangre a los colaboradores presentes en el plató, miró fijamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared, y mandó un mensaje que no iba dirigido a Rocío Carrasco, como todos esperaban ingenuamente. El mensaje iba para él, para Fidel Albiac. Olga habló de hechos concretos y verificables. Habló de maniobras oscuras que suceden detrás de las cámaras y que el público no ve. Habló de vetos profesionales en productoras para impedir que ella trabajara. Y habló, con una claridad pasmosa, de una maquinaria perfectamente engrasada y diseñada durante años para asfixiarla económicamente y destruir su reputación pública hasta no dejar ni las cenizas. Fue un ataque directo a la línea de flotación del sistema que Fidel ha construido para protegerse durante 2 décadas. Lo más fuerte de todo no fue lo que se vio en las casas de los espectadores,
sino lo que pasó en el plató justo cuando se apagaron los focos y las cámaras dejaron de grabar. Según testigos presenciales que estaban allí mismo, se hizo un silencio sepulcral, casi funerario, que se podía cortar con un cuchillo. Nadie respiraba. Los colaboradores que suelen defender a Rocío Carrasco a capa y espada, esos que siempre tienen un grito o un insulto preparado para defender a su ídola ante cualquier ataque, se quedaron mudos, paralizados en sus sillas, mirando al suelo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando alguien dice una verdad tan grande, tan pesada y tan peligrosa a la cara, el miedo cambia de bando instantáneamente. Dejaron de ver a Olga como la víctima propiciatoria a la que golpear y empezaron a verla como una amenaza real que podía destapar sus propias vergüenzas y complicidades. Y la prueba definitiva, irrefutable, de que Fidel Albiac está acorralado por primera vez en su vida es su reacción posterior, el silencio absoluto y atronador. Ni un solo comunicado de sus abogados habituales amenazando con demandas. Ni una demanda rápida anunciada en redes sociales para calmar a sus seguidores. Ni una llamada furiosa a los directivos de la cadena para pedir cabezas, como solía hacer antaño cuando algo no le gustaba. Nada de nada. Un vacío total y absoluto. Y en el mundo de Fidel Albiac, que es un mundo de control y estrategia milimétrica, el silencio no es paz. El silencio no significa que esté tranquilo en su sofá. El silencio significa que están reunidos en el búnker de Valdelagua, calculando los daños, revisando papeles antiguos y sudando frío, porque saben que el golpe de Olga ha sido mortal y ha dado donde más duele, en la credibilidad de su relato de víctimas. Volvamos ahora a la imagen clave de esta mañana en Sevilla, porque tiene muchas más lecturas de las que parecen a simple vista y nos da pistas de lo que va a pasar. Esa visita a los abogados no es una consulta cualquiera para revisar un contrato menor o una multa de tráfico. Es una declaración de guerra en toda regla. Hasta ahora, durante todos estos años de conflicto interminable, Olga Moreno siempre había adoptado una postura defensiva. Se defendía de los insultos, se defendía de las acusaciones de mala madre, se defendía de las etiquetas que le ponían en los documentales millonarios. Pero la información que manejamos hoy, confirmada por fuentes muy cercanas a su entorno más íntimo, es que la estrategia ha cambiado radicalmente de rumbo. Olga ha pasado al ataque total. Ya no se trata de resistir los golpes, se trata de devolverlos con el doble de fuerza y apuntando a la cabeza. Se está hablando con mucha fuerza en los mentideros judiciales de Sevilla. Y quiero que me escuchéis bien, porque esto es gravísimo, de una posible demanda conjunta que haría historia. Olga Moreno podría no estar sola en esta cruzada legal. Imaginad por un momento el escenario que se le plantea a Fidel. Olga Moreno y David Flores, el hijo menor, uniendo fuerzas legalmente en una misma causa contra la otra parte. Ahí es donde a Fidel Albiac se le borra la sonrisa irónica de la cara. Porque pelear en un plató de televisión contra una exmujer es fácil, tienes las de ganar si controlas el medio y tienes a los presentadores de tu lado. Pero explicar movimientos de dinero, decisiones familiares sobre un joven dependiente y gestiones patrimoniales delante de un juez de instrucción serio, eso es otra historia muy diferente. Ahí no valen los llantos, ni la música emotiva, ni los amigos periodistas que te bailan el agua. Ahí solo valen las pruebas, los hechos y la ley. El entorno más íntimo de Olga dice que ella se ha cansado, que ha llegado a su límite humano. Se ha cansado de ser la mala de la película, la villana necesaria para que otros facturen millones de euros contando miserias familiares. Y hay una frase que no deja de sonar en las redacciones de todos los medios y que tiene a muchos directivos nerviosos. Tengo pruebas de cómo se construyó la mentira. Si Olga Moreno puede demostrar documentalmente, con papeles en la mano, que hubo un plan premeditado y orquestado desde hace años para destruir su imagen pública y ganar dinero con ello, se les cae el chiringuito entero, se les cae todo el relato de los últimos 3 años, se les caen los documentales premiados y se les cae la careta de víctimas perpetuas. Podríamos estar hablando de delitos muy serios relacionados con el derecho al honor y la propia imagen, pero con agravantes de premeditación y lucro cesante. Porque la realidad de David Flores es el secreto mejor guardado y más doloroso de toda esta trama. Una herida abierta que nadie en Valdelagua ha querido cerrar porque no les interesaba.
mientras en los platós se llenaban la boca hablando de protección a la infancia y de amor incondicional. En la intimidad de esa casa sucedían cosas que, si se pusieran por escrito en un documento judicial, harían caer la cara de vergüenza a más de uno de los que aplaudían. Olga Moreno lo sabe, ha sido testigo de ese dolor silencioso y por eso, ayer, cuando pronunció el nombre de David, su voz cambió por completo. Dejó de ser la mujer mediática que se defiende para convertirse en la leona herida que protege a su cachorro, lanzando una advertencia que iba dirigida directamente a la conciencia de Fidel Albiac. A David no se le toca, y si para defenderlo tengo que quemar la nave entera y hundirme yo con ella, lo haré sin dudarlo ni un segundo. Esa frase no es retórica vacía, es una amenaza muy real que tiene una base legal terrorífica para la otra parte. Se rumorea con mucha fuerza en los entornos judiciales de Madrid que David Flores, ese chico que es pura bondad y que nunca ha tenido una mala palabra para nadie a pesar de todo lo que ha sufrido, podría haber llegado a su límite emocional. Fuentes muy fiables aseguran que el teléfono de David ha dejado de sonar, o mejor dicho, que ha dejado de marcar ese número que todos conocemos y que antes marcaba con esperanza. Durante años nos han contado la versión oficial, que había problemas técnicos, que las llamadas no entraban, que había interferencias en la comunicación o que el chico no tenía teléfono. Pero la verdad que desliza el entorno de Olga es mucho más cruel y desgarradora. La barrera entre ese hijo y su madre no son los kilómetros ni la cobertura de la sierra. La barrera tiene nombre y apellidos, y es la misma persona que controla quién entra y quién sale de esa casa blindada con cámaras de seguridad. Imaginad por un momento la angustia, la frustración acumulada de un chico que solo quería un vínculo materno y que, según insinúa Olga con conocimiento de causa, se han encontrado una y otra vez con un muro de frío silencio orquestado, presuntamente, por la influencia y la decisión de Fidel Albiac. Pero aquí viene el giro dramático que nadie esperaba y que cambia el tablero. David ya es un hombre adulto ante la ley. Tiene capacidad de decisión propia. Y si David Flores decide, apoyado incondicionalmente por Olga, presentarse como acusación particular para reclamar no solo el cariño que se le ha negado sistemáticamente, sino los derechos económicos que le corresponden legítimamente como heredero de su abuela, el castillo de naipes de Fidel Albiac se derrumba en 24 horas. Contra Antonio David podían usar el argumento del rencor matrimonial, del ser impío, de la manipulación, pero contra su propio hijo, contra la viva imagen de la inocencia y la vulnerabilidad, no hay estrategia de defensa que valga. Si Fidel intenta atacar legal o mediáticamente a David Flores, España entera se le echará encima con una furia y una indignación que no hemos visto hasta ahora, y eso supondría su tumba mediática definitiva. Y es precisamente aquí, en el terreno de lo material y lo económico, donde la historia se vuelve verdaderamente oscura y donde Olga Moreno tiene la mano ganadora de la partida, porque el amor es subjetivo y se puede debatir eternamente en programas del corazón. Pero el dinero, amigos, el dinero deja rastro, el dinero tiene escrituras públicas y el dinero se puede rastrear por peritos judiciales. En su intervención de ayer, Olga soltó una perla envenenada que ha puesto muy nerviosos a los gestores patrimoniales de Rocío Carrasco y a sus asesores fiscales. Habló de sociedades interpuestas, habló de nombres que no aparecen en los carteles luminosos, pero que son los que firman los cheques en la sombra, y lanzó una pregunta al aire que todavía resuena en las paredes de la cadena y en los despachos de la agencia tributaria. Yo no tengo nada a mi nombre que no sea mío, trabajado con mis manos y mi esfuerzo. ¿Pueden decir ellos lo mismo con la misma tranquilidad? Esa pregunta es un misil teledirigido a la línea de flotación financiera de la pareja, un aviso a navegantes. Porque si se abre una investigación fiscal seria, si un juez pide levantar las alfombras y mirar qué hay debajo de la gestión de la herencia de Rocío Jurado, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar realmente? Es un secreto a voces en Madrid, algo que se comenta en las cenas de la alta sociedad, que la liquidez de esa casa ya no es la que era hace unos años. Los grandes contratos millonarios por los documentales se han gastado o se han esfumado en deudas. El Museo de Chipiona no da para mantener el tren de vida de lujo y aislamiento absoluto que llevan. Y las facturas, según cuentan las malas lenguas, empiezan a acumularse en los cajones sin pagar.
Se comenta en los círculos financieros que el nerviosismo de Fidel Albiac en los últimos meses no se debe a la presión mediática, a la que está más que acostumbrado y que incluso disfruta, sino a que la caja fuerte se está vaciando a una velocidad alarmante y los ingresos no entran. Y aquí es donde la figura de Olga Moreno se vuelve vital y peligrosa para ellos. Ella ha convivido con los pleitos durante años, ha visto documentos judiciales, ha escuchado conversaciones privadas cuando la relación era cordial y sabe perfectamente dónde están las debilidades económicas del enemigo. Si Olga decide tirar de la manta y explicar ante un tribunal cómo se ha gestionado realmente el patrimonio que debía ser para los hijos, si decide demostrar que ha habido, presuntamente, un vaciado patrimonial deliberado para evitar pagar ciertas responsabilidades civiles y pensiones, podríamos estar hablando de un delito de alzamiento de bienes que conlleva penas de prisión efectiva. Y no penséis, ni por un segundo, que Olga está sola en esta estrategia que parece suicida, pero que está calculada al milímetro. Fijaos en un detalle que pasó desapercibido para la gran mayoría de los espectadores, pero que es crucial para entender la seriedad de lo que se nos viene encima. Agustín, el hermano de Olga. Ese hombre discreto, serio, que siempre está en un segundo plano y que nunca quiere protagonismo en las revistas. Ayer estaba allí, en el plató, escondido detrás de las cámaras, en la zona oscura, y no estaba simplemente de acompañante para dar un abrazo o apoyo moral a su hermana. Estaba tomando notas en una libreta. Agustín Moreno no es solo un hermano protector, es el cerebro analítico y frío que ha ayudado a Olga a resistir la presión psicológica y el acoso de todos estos años sin volverse loca. Si Agustín estaba allí apuntando cada reacción, cada silencio de los colaboradores, cada movimiento de la otra parte, es porque la maquinaria legal ya está en marcha, el engranaje ha empezado a girar y ya no tiene freno posible, no están improvisando, no es un calentón de un día porque Olga se haya levantado enfadada. Cada palabra que Olga pronunció ayer estaba medida al milímetro, cada pausa estaba calculada para provocar una reacción y un fallo en el rival. Han esperado pacientemente, aguantando insultos, desprecios y humillaciones públicas, a que Fidel y Rocío gastaran todas sus balas mediáticas, a que quemaran su imagen con documentales agresivos que dividieron al país y a que se quedaran sin apoyos incondicionales en la cadena, para dar la estocada final ahora, justo en el momento en que están más débiles, más solos, más cuestionados que nunca y posiblemente con menos recursos económicos para defenderse. Es una estrategia de desgaste digna de un general en batalla, y parece que la están ganando. Y esto me lleva inevitablemente a una reflexión profunda que quiero que hagáis conmigo, porque es muy reveladora de cómo han cambiado las tornas en este juego de poder. Hace 2 años, Olga Moreno no podía ni salir a la calle a comprar el pan sin que la insultaran. Tenía que caminar con la cabeza gacha, avergonzada por un relato oficial que la pintaba como un monstruo cómplice. Hoy es ella la que marca los tiempos, es ella la que tiene a la prensa comiendo de su mano esperando su siguiente movimiento, y es ella la que tiene a Fidel Albiac encerrado en su casa, sin saber por dónde le viene el golpe. ¿Cómo es posible que Fidel, que siempre se ha vendido como el gran estratega, el hombre inteligente que siempre va 3 pasos por delante del resto de los mortales, no haya visto venir este contraataque letal? ¿Es posible que la soberbia le haya cegado hasta el punto de creerse su propia mentira de invulnerabilidad eterna? Es el momento de que os mojéis, porque vuestra opinión es el termómetro real de esta historia y lo que de verdad importa. Quiero que me digáis en los comentarios qué pensáis sobre el tema del dinero, porque aquí huele a que el interés económico pesa mucho más que el sentimental o el familiar. ¿Creéis que el motivo real por el que Fidel no se separa de Rocío, a pesar de todo el desgaste y de verla sufrir, es puramente el patrimonio y el control de la herencia de la más grande? ¿O sois de los que todavía pensáis ingenuamente que hay un amor verdadero y desinteresado y que todo esto son invenciones de Olga para hacer daño y ganar dinero? Escribidme abajo en mayúsculas, interés o amor. Quiero ver si la mayoría pensáis como yo, que aquí el problema es que el dinero se acaba, y cuando el dinero sale por la puerta, los nervios entran por la ventana y las lealtades se rompen. Pero esto no acaba en el dinero, porque la trama tiene una capa más profunda, una capa de traición personal que se ha gestado esta misma madrugada, al amparo de la oscuridad y lejos de los focos, y que es la pieza que le faltaba al puzzle para completarse y explotar.
Mientras Madrid dormía y nosotros preparábamos este vídeo contrastando las fuentes, se ha producido un movimiento subterráneo, una reunión secreta de la que nadie ha hablado todavía en ningún medio, pero que nosotros hemos podido confirmar por 2 fuentes independientes y de total solvencia. Y la persona que se ha sentado en esa mesa, la persona que ha decidido cruzar el Rubicón y traicionar a Fidel Albiac, es alguien que nadie, absolutamente nadie, se esperaría en sus peores pesadillas. Hablamos de alguien que ha estado cenando en su mesa habitualmente, alguien que ha compartido confidencias en la intimidad de su salón y que ha defendido a Rocío Carrasco en los platós con una vehemencia y una agresividad que asustaba a los contrarios. Pero anoche algo se rompió definitivamente. Esa lealtad inquebrantable se hizo pedazos y esa persona decidió contactar con el entorno de Olga Moreno para ofrecer algo muy valioso: información privilegiada y documentos internos. No voy a dar su nombre todavía por una cuestión puramente legal y para proteger la fuente ante posibles represalias, pero os puedo dar una pista muy clara. Es alguien que conoce al dedillo cómo se fabricaron los documentos que se enseñaron en la serie documental. Alguien que estuvo en la cocina de ese montaje audiovisual y que sabe qué ingredientes eran reales y cuáles eran, presuntamente, aderezos y manipulaciones para hacer la historia más vendible y lacrimógena. Lo que esta persona ha contado en esa reunión privada de madrugada lo cambia todo y reescribe la historia reciente. Ha confirmado, según nuestras fuentes directas, que existen borradores previos, correos electrónicos internos y mensajes de WhatsApp que demostrarían que ciertas pruebas presentadas ante España como verdades absolutas no estaban tan claras, que hubo dudas, que hubo retoques y que hubo una intencionalidad clara de manipular la percepción del espectador para generar odio hacia la otra parte. Si esta persona arrepentida o despechada decide dar un paso al frente y ratificar lo que ha contado ante un juez bajo juramento, Fidel Albiac no solo pierde el juicio mediático, que ya lo tiene perdido en la calle, sino que pierde su libertad. Se comenta en los mentideros de la profesión que el precio de este silencio ya no se paga con dinero, porque el barco se hunde y las ratas son las primeras en abandonar la nave para salvarse y no mancharse con el naufragio. Fijaos en un detalle muy significativo que ha pasado desapercibido hoy en la programación de la cadena y que es muy sintomático. Poned Telecinco ahora mismo, mirad las caras de los presentadores y colaboradores estrella. ¿Dónde están los amigos íntimos de Fidel? ¿Dónde están esas presentadoras que se vestían de fucsia y lloraban mirando a cámara, jurando lealtad eterna y sororidad? Han desaparecido del mapa, o están calladas, mirando al suelo incómodas, o están hablando de otros temas triviales para no mojarse en este asunto. El silencio de los que antes aplaudían es la prueba del algodón, la prueba definitiva de que el reinado de terror de Fidel Albiac se ha terminado para siempre. Ya nadie tiene miedo a recibir una llamada de arriba para echarle una bronca, porque saben que los de arriba ya no le cogen el teléfono a Fidel y le consideran un activo tóxico. Se ha quedado solo, aislado en su torre de marfil que se desmorona. El mismo sistema mediático que él ayudó a alimentar y a cebar para destruir a Antonio David y a Olga, ahora ha girado sus cañones y le está apuntando a él directamente a la cara sin piedad. Y esto nos lleva inevitablemente al desenlace que todos estamos esperando con ansia viva: el contenido real y físico de la carpeta azul de Olga. Esa carpeta que paseó por Sevilla no es un simple atrezo para la prensa ni un farol. Fuentes muy fiables que han tenido acceso a parte de esa documentación reservada nos confirman que dentro hay contabilidad pura y dura. Números, balances, transferencias injustificadas y sobre todo firmas. Muchas firmas de Rocío Carrasco en documentos que quizás, y esto es lo más triste y trágico de todo, ella no sabía ni lo que estaba firmando porque confiaba ciegamente en quien le ponía el papel delante, prometiéndole que era lo mejor para ella. La teoría jurídica que cobra más fuerza a estas horas entre los expertos es que la estrategia de Olga no es meter a Rocío Carrasco en la cárcel, porque eso sería destruir a la madre de David. Olga es madre y sabe que Rocío, en el fondo, es una mujer enferma, aislada y manipulada. El objetivo real de Olga es demostrar que Rocío ha sido una marioneta económica en manos de un gestor desleal, que se ha aprovechado de su debilidad emocional. Y si consigue demostrar eso, si consigue que un juez vea a Rocío como una víctima de su propio marido y no como una cómplice,
La sentencia contra Fidel podría ser histórica en este país y sentar jurisprudencia. Sería el jaque mate perfecto, la jugada maestra definitiva, salvar a la madre para condenar al marido y liberar a la familia. Por eso Fidel no habla, por eso está paralizado y escondido, porque sabe que cualquier movimiento en falso, cualquier palabra fuera de tono ahora mismo, puede ser utilizada en su contra en este nuevo escenario, donde él es el único villano de la película. Estamos ante el final de una era, ante la caída de un imperio de barro que parecía sólido, pero que estaba hueco por dentro. La verdad oficial se ha hecho pedazos, y la realidad empieza a asomar con toda su crudeza y fealdad. Y lo más irónico, lo que parece un guión de película de Hollywood, es que quien ha dado el golpe de gracia no ha sido un bufete de abogados de lujo de la Castellana, ni un directivo de televisión poderoso con sed de venganza. Ha sido Olga, la mujer sencilla, la que callaba, la que decían que no tenía carácter ni sangre en las venas, la que despreciaban. Pues menos mal que no lo tenía. Quiero despedirme con una pregunta muy seria y directa. Quiero que os paréis a pensar un segundo antes de contestar con el corazón en la mano, después de saber lo de la reunión secreta, lo de los abogados en Sevilla, el silencio de los amigos y la posible traición interna. ¿Creéis sinceramente que veremos a Fidel Albiac sentado en el banquillo de los acusados este mismo año para responder por todo esto? ¿O pensáis que es tan listo y tiene tantos contactos oscuros que se volverá a librar como hace siempre? Escribidme abajo vuestra sentencia. Sí. ¿Caerá o no? ¿Se librará? Quiero ver vuestro veredicto antes que el del juez. Y suscribiros al canal, activad la campanita ahora mismo, porque en cuanto podamos dar el nombre del traidor que se ha reunido esta madrugada, os lo vamos a contar aquí, sin filtros, sin miedo y con todas las pruebas encima de la mesa. Esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo.